Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del quehacer ético del juzgador y nos acompaña la doctora Mari Carmen Platas Pacheco, quien nos está refiriendo y concretando algunos temas muy importantes del tema ético del juzgador. Y en el bloque pasado nos quedamos hablando, doctora Platas, acerca de los códigos de ética y cómo repercuten estos códigos de ética en el quehacer del juzgador. Y también algunos detractores de estos códigos de ética dicen, bueno, ¿para qué hacer un código de ética si total nunca se le va a poder exigir al juzgador, nunca se va a poder hacer ese código de ética coercible? ¿Valdría la pena trabajar en códigos de ética? Porque pensamos en una idea muy legalista, ¿no? Bueno, hay una norma, debe haber alguna sanción. ¿Podríamos establecer algún tipo de sanción al no cumplimiento de estos códigos de ética? ¿Valdría la pena? ¿O justamente por un comportamiento ético del juzgador uno tendría que asumir la conducta ética que se recomienda? Esta es una pregunta interesante y al interior del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales de los estados lo han resuelto muchas veces a través de funciones encomendadas a consejos específicos. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial Federal es el tema del Consejo de la Judicatura, que una de sus funciones es precisamente velar por el cumplimiento de todas estas normas que desde luego pues son obligadas en el hacer de los jueces. Pero yo te diría que más que pensar en una motivación de carácter negativo, es decir, me van a sancionar, claro, cumplo para evitar la sanción, la ética aspira, la concepción genuina de la ética, esa que plasma Aristóteles en obras maravillosas como su propia Ética a Nicómaco, dedicada a su hijo, la concepción genuina de la ética no descansa en la sanción. La ética quiere ser una invitación a la plenitud, a la felicidad. La ética aspira a darle razones al entendimiento y afectos a la voluntad para que la persona haga lo que debe. ¿Y qué es lo que debe? ¿Cuál es el deber en el que se concreta todo el discurso de la ética? El deber de construirse. Cada persona en cada circunstancia de su vida tendría que preguntarse antes de actuar, ¿esto que hago, esto que voy a hacer, me construye o me destruye? Y ese es el deber de la ética, ese es el deber implícito en la ética, de manera que la sanción de la ética, pues ciertamente que no tiene la espectacularidad de una norma de derecho positivo, pero la sanción se la impone el propio sujeto, porque en la medida en que realiza acciones que traicionan sus deberes, en esa medida se destruye y destruye su entorno. Este es el drama enorme de las conductas viciosas. Entonces, ¿qué sanción impone la ética? Yo te diría que la sanción se la impone el propio sujeto en la medida en que actúa traicionando su deber. Y esa traición a sus deberes lo va destruyendo poco a poco. Y una persona que se destruye, pues ciertamente destruye también su entorno. Esta es la contundencia de la reflexión ética. Por eso es que la ética quiere ser una invitación a que la persona se persuada, se convenza que vale la pena cumplir con su deber de cada momento. Más que el garrote, claro, pensemos en la zanahoria. Claro. Pensemos en el premio, en que cada vez que la persona hace lo que debe, con esas acciones está construyéndose ella misma como persona y está contribuyendo a la construcción de su entorno. Estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo el día de hoy, estudiantes de derecho, juzgadores, litigantes, se estarán preguntando, ¿y por qué esto no me lo enseñaron en la universidad? Y justamente trayendo nuevamente el tema de que el tema ético está radicado en ámbitos inclusive fuera de la universidad, estamos claro, hablando inclusive de casa, del entorno social. Creo que con los estudiantes de derecho se trabaja en muchas cuestiones técnicas,
los mismos estudiantes admiran a los profesores que son grandes litigantes, que inclusive les enseñan las triquiñuelas para el ejercicio de la profesión, y se olvidan un poco del tema de valorar a aquellos profesores que mantienen un comportamiento ético desde las cosas más sencillas como es llegar puntual a clase. La enseñanza ética en el aula universitaria tendría que asumir una condicionante necesaria para todos los alumnos que vivan en la universidad, en su facultad, el tema ético, no solamente con alguna clase, que eso se puede volver algo aburrido si no se da adecuadamente, sino con algunas virtudes de los docentes. Y este es un tema muy importante. A mi modo de ver, precisamente uno de esos muy flacos favores que se les hace que se le ha hecho a la ética es precisamente eso, concederle unas horas en el contexto de una materia, en un plan de estudios. Y nada más. ¿Verdad? Pero la ética es una reflexión transversal. La ética toca todos los aspectos de nuestra vida y tendríamos que mirar el estudio de la ética personal y profesional con una visión transversal, una visión en la que efectivamente todo lo que hacemos esté inmerso en eso, de manera que bien sea por afirmación o por negación, pero todos los profesores tienen un comportamiento ético, precisamente aquellos que con sus acciones desdicen de sus deberes, nos están mostrando un comportamiento ético, y aquellos que con sus acciones condicen con sus deberes, nos están mostrando un comportamiento ético. Y el alumno no es tonto, el alumno perfectamente se da cuenta de eso. Lo que ocurre es que en nuestra profesión se ha confundido y vivimos confundiendo éxito con poder económico. Eso. Y hoy vivimos pensando que el abogado de éxito es ese que hace una gran fortuna, aun cuando esa fortuna la haga transgrediendo sus elementales deberes morales. Al final del camino, lo que ocurre es que las personas, y especialmente en nuestra profesión, pues tenemos varias confusiones, y una de tantas es que confundimos el ser con el tener, y pensamos que un buen abogado es el que tiene mucho dinero, no importa cómo lo haya conseguido, ¿verdad? Y ser y tener no son lo mismo. Al final del camino somos nuestras acciones, somos el resultado de nuestras acciones a lo largo de nuestra vida. Y luego tenemos, pues sí, tenemos un montón de cosas exteriores a nosotros que no nos constituyen. Entonces, este es un problema de nuestra profesión, que pensamos que el éxito está en el tener y no en el ser, y por eso es que la ética se entiende pues como una materia con unas horas dentro de un plan de estudio, y no se mira con esa visión de transversalidad que en todos los actos de nuestra profesión de todos los días estamos teniendo una vivencia ética. Te repito, a veces porque contravenimos los deberes. Imagínate que bajo protesta de decir verdad, el testigo miente, y el testigo miente por recomendación de su abogado. No, claro, es algo desastroso. Y ocurre. Y ocurre. Y ocurre. Claro. Y entonces se toma un testimonio que la persona que lo está rindiendo sabe que está mintiendo, y el abogado argumenta que esa es su estrategia procesal para ganar el asunto. Entonces, como digo, al final del camino la sociedad le reclama al juez, pero repito, la condición de la justicia es inseparable de la verdad, y la verdad no se sigue de la falsación, y este es un tema ético muy de fondo. Ahora, es una tremenda fractura para este positivismo recalcitrante, tremenda fractura. ¿Cuál será la tendencia? La tendencia será que gracias a este reclamo de la sociedad, porque la sociedad reclama esto, la sociedad reclama comportamientos éticos. En materia del juzgador, de la profesión, del mundo de lo jurídico, la tendencia será cada vez más a incorporar el tema ético. O volveremos a un esquema de, bueno, pues nada más lo que me marca la ley, yo de ahí no me muevo, y si soy un desastre, pues no importa, el fin justifica los medios.
Sí, el asunto es que en muchos sentidos el desorden y la crisis social en la que vivimos precisamente está acompañada de esa reflexión de que el fin justifica los medios. Y yo diría, sí, el fin justifica los medios siempre que el fin y los medios sean virtuosos. Si el fin y los medios son viciosos, pues entonces ¿en qué quedamos? La sociedad quiere justicia, y esa justicia pues no necesariamente es darle la razón a la persona si no la tiene, pero todo esto es un problema que en el fondo es de educación. Aristóteles decía que a los niños hay que enseñarles civismo y a los adultos hay que enseñarles ética, que la ética es una ciencia de adultos porque requiere la experiencia de la vida, requiere saber de la trascendencia de nuestras acciones, y que a los niños hay que formarlos en los hábitos, en las disposiciones y las actitudes que los hagan ciudadanos útiles para la polis, y que en su vida adulta, cuando ya tengan la experiencia de sus actos, entonces están preparados para la reflexión ética. Si miramos un poco en cómo se conforman hoy los planes de estudio de la primaria, la secundaria, la preparatoria, llegamos a la universidad, pues vemos que hay una gran carencia en ese sentido, y que la calidad de un país es directamente proporcional a la educación de las personas. Y educación no es información. Hoy vivimos así, pensando que lo que importante es dotar a los alumnos de mucha información. La educación compromete el movimiento de su voluntad para enseñarlos a preferir los verdaderos bienes, los bienes que los construyen como personas. Y esa es una labor que hay que hacer en la universidad con los jóvenes, y que hay que hacer en los otros ámbitos de la vida de los mexicanos, pero que, como tú bien decías al principio de esto empieza en la familia. Está ahí en la escuela primera, donde somos formados o deformados. Hay, yo creo que podríamos recontar cualquier cantidad de anécdotas, ¿no? Desde padres de familia que prefieren que el niño tenga clases de inglés a que tenga una escuela donde se enseñe civismo, hasta presidentes de la República que eliminaron la materia de civismo en la educación secundaria. Y esto pues nos conduce a todo este desbarajuste de algunas virtudes que debieran estar radicadas en la ciudadanía, que se han perdido. Y entonces esto, se nos hace fácil mentir, y se nos hace fácil, ante las circunstancias de la vida, tomar lo que no nos corresponde, ¿no? Y existen pues un montón de frases hechas que efectivamente privilegian la astucia por sobre la prudencia. Y hoy se piensa en el prudente como un tonto y al astuto como un vivillo, ¿no? Este es muy listo, es muy astuto, porque toma más de lo que le corresponde, porque se sale sin pagar y un largo etcétera. Y por ese camino, pues entonces tenemos la sociedad que tenemos. Desde la universidad hay un trabajo muy grande que hacer, desde luego desde los profesores y en este contacto permanente con los alumnos, que no nos olvidemos que esos alumnos en unos cuantos años van a ser los jueces, van a ser los políticos, van a ser las autoridades, y que entonces lo que un profesor puede hacer formando a sus alumnos es una contribución enorme al bien ser, al bien común de este país, o puede no hacerlo también. Y por eso es que pues habría que reflexionar mucho en la enorme vocación que supone ser profesor. Doctora, el tiempo se nos acaba. Ha sido un gusto tenerla aquí con nosotros en el programa. Y a todos ustedes, yo creo que la plática con la doctora Platas nos sirve como una reflexión muy oportuna sobre el quehacer ético, no solamente en el juzgador, sino en cada uno de nosotros. Mi nombre es Guillermo Tenorio y nos vemos en la próxima emisión del programa Ante la Ley. Muchas gracias.